Hola, ¿qué tal? Somos el grupo número 2 y hoy hablaremos sobre la NIF 15, ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. El principal objetivo de esta norma es establecer los principios que aplicará una entidad para presentar información útil a los usuarios de los estados financieros sobre la naturaleza, importe, calendario e incertidumbre de los ingresos de actividades ordinarias y flujos de efectivo que surgen de un contrato con un cliente. Y para cumplir dicho objetivo, la norma establece un principio básico, el cual especifica que una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias para representar la transferencia de los bienes o servicios comprometidos con los clientes por un importe que refleje la contraprestación a que la entidad espera tener derecho a cambio de dichos bienes o servicios. Alcance. Una entidad aplicará esta norma a todos los contratos con clientes excepto en los siguientes casos. Inciso A, contratos de arrendamiento dentro del alcance de la NIF 16, arrendamientos. Inciso B, contratos de seguro dentro del alcance de la NIF 17, contratos de seguros. Inciso C, instrumentos financieros y otros derechos u obligaciones contractuales dentro del alcance de la NIF 9, NIF 10, NIF 11, NIF 27 y NIF 28. Inciso D, intercambios no monetarios entre entidades en la misma línea de negocios hechos para facilitar ventas a clientes o clientes potenciales. Definiciones. ¿Qué es un contrato? Es un acuerdo entre dos o más partes que crea derechos y obligaciones exigibles y que es activo del contrato. Es el derecho de una entidad a una contraprestación a cambio de bienes o servicios que la entidad ha transferido a un cliente. Pasivo del contrato. Es la obligación de una entidad de transferir bienes o servicios a un cliente por los que la entidad ha recibido una contraprestación. ¿Y qué es un cliente? Una parte que ha contratado con una entidad la obtención de bienes o servicios que son resultado de las actividades ordinarias de la entidad a cambio de una contraprestación. Ingresos son incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable. Obligación de desempeño. Es el compromiso en un contrato con un cliente para transferirle un bien o servicio o una serie de bienes o servicios distintos que son sustancialmente los mismos y que tienen el mismo patrón de transferencia al cliente. Ingresos de actividades ordinarias. Son ingresos que surgen del curso de las actividades ordinarias de una entidad. Precio de venta independiente de un bien o servicio. Es el precio al que una entidad vendería un bien o servicio comprometido de forma separada a un cliente. Y el precio de la transacción es el importe de la contraprestación a la entidad, a una entidad que espera tener derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos al cliente. Modelo de 5 pasos para el reconocimiento de ingresos ordinarios derivados de contratos con los clientes. Si bien estos 5 pasos son establecidos secuencialmente en la introducción a la NIF 15, ni están etiquetados como tales ni se tratan con ese orden. De manera consistente con otras NIF, los requerimientos de la NIF 15 se adhieren a la estructura de reconocimiento, medición, presentación y revelación. Como resultado, los pasos no son presentados secuencialmente en la NIF 15, sino más bien tal y como sigue. Un reconocimiento. Esto trata los requerimientos del paso 1, paso 2 y paso 5. Medición. Esto trata los requerimientos del paso 3 y del paso 4. A continuación podemos ver la estructura del modelo de los 5 pasos. En el paso 1 tenemos la identificación del contrato con el cliente. Paso 2, identificación de las obligaciones de desempeño. Paso 3, determinación del precio de la transacción. Paso 4, asignación del precio de la transacción a las obligaciones de desempeño. Y paso 5, el reconocimiento del ingreso cuando la obligación de desempeño se satisface. Paso 1. Identificación del contrato con el cliente. El paso 1 requiere que la entidad identifique el contrato con el cliente. El contrato no tiene que estar escrito en orden a satisfacer los criterios
para el reconocimiento de los ingresos ordinarios. Sin embargo, necesita crear derechos y obligaciones de cumplimiento forzoso. La NIF 15 proporciona orientación detallada sobre cómo identificar un contrato. Este paso también considera cuándo es apropiado combinar contratos y las implicaciones que para el reconocimiento de los ingresos ordinarios tiene la modificación de un contrato. Una entidad contabilizará un contrato con un cliente que queda dentro del alcance de esta norma, solo cuando cumpla los criterios siguientes. Las partes del contrato han aprobado el contrato, ya sea por escrito, oral o de acuerdo con otras prácticas tradicionales del negocio, y se comprometen a cumplir con sus respectivas obligaciones. La entidad puede identificar los derechos de cada parte con respecto a los bienes o servicios a transferir. La entidad puede identificar las condiciones de pago con respecto a los bienes o servicios a transferir. El contrato tiene fundamento comercial. Y por último, es probable que cobre la contraprestación a la que tiene derecho a cambio de los bienes o servicios que transferirá al cliente. Para evaluar si es probable la recaudación del importe de la contraprestación, una entidad considerará solo la capacidad del cliente y la intención que tenga de pagar esta contraprestación a su vencimiento. Aprobación y cumplimiento forzoso. Un contrato es un acuerdo entre dos o más partes que crea derechos y obligaciones de cumplimiento forzoso. El cumplimiento forzoso de los derechos y obligaciones contenidos en un contrato es materia de ley. En algunos casos, los contratos con los clientes pueden no tener duración fija y pueden poder ser determinados o modificados por cualquier parte en cualquier momento. La NIF 15 debe ser aplicada por la duración del contrato, la cual las partes del contrato tienen presentes los derechos y obligaciones de cumplimiento forzoso. Combinación de contratos. Son dos o más contratos en los cuales se participa en o cerca del mismo tiempo con el mismo cliente. Deben ser combinados y contabilizados solo como un contrato si satisface uno o más de los siguientes criterios. A. Los contratos son negociados como un paquete con un solo objetivo comercial. B. La cantidad de la consideración a ser pagada en un contrato depende del precio o ejecución de un contrato o los bienes y servicios comprometidos en los contratos son una sola obligación de desempeño. Un contrato puede ser modificado después que la entidad haya contabilizado alguno o todos los ingresos ordinarios relacionados con este contrato. El impacto en el reconocimiento de los ingresos ordinarios dependerá de cómo el contrato haya sido modificado. El paso 2. Identificación de las obligaciones de desempeño. Este paso requiere que la entidad identifique los bienes o servicios distintos prometidos en el contrato. Los bienes y servicios distintos deben ser contabilizados como entregables separados. A estos bienes y servicios distintos también se les refiere como obligación de desempeño. Orientación especificada debe ser considerada para determinar si un bien o servicio es distinto. En la NIF 15 también es proporcionada orientación adicional para identificar las obligaciones de desempeño distintas en escenarios particulares. Por ejemplo, las garantías, las opciones del cliente para comprar bienes o servicios adicionales con descuento o ya sea gratis y honorarios pagados por anticipado no reembolsables. Una vez que la entidad ha establecido que tiene un contrato al cual se puede aplicar el modelo de 5 pasos, el siguiente paso es valorar si hay bienes o servicios comprometidos en el contrato que representan obligaciones de desempeño separadas.
Una obligación de desempeño separada puede ser ya sea un bien o servicio que es distinto o una serie de servicios o bienes que sustancialmente son los mismos y tienen el mismo patrón de transferencias para el cliente. Continuando con la exposición. En el paso 3, la determinación del precio de la transacción. El paso 3 requiere que la entidad determine el precio de la transacción para el contrato. Esto será afectando una serie de factores que incluyen la consideración variable, la extensión en el cual el reconocimiento de la consideración variable debe ser restringido, componentes de financiación importantes dentro del contrato, los cuales requerirán un ajuste por un valor del dinero en el tiempo. Si consideración que no es en efectivo es recibida el intercambio por la transacción de los bienes o servicios prometidos y cualquier consideración es pagable al cliente como parte de la transacción. La determinación del precio de la transacción. El precio de la transacción es la cantidad a la cual la entidad espera tener derechos por transferir bienes o servicios. La consideración variables. Ejemplo de ellos podría ser los bonos, sanciones por el desempeño, los incentivos, los derechos de devolución y los descuentos. La consideración que no es en efectivo, ejemplos, compartir consideración, equipo, mano de obra material, la contribución de activos de un cliente para propósitos de que el contrato sea satisfecho cuando la entidad gane el control de esos activos. Valor del dinero en el tiempo. Los factores a considerar. La diferencia entre la consideración prometida y el precio de venta en efectivo. La duración esperada del tiempo entre la transferencia del entregable y el pago, 1 año, y el expediente práctico. Las tasas de interés que prevalezcan en su momento. La consideración por pagar al cliente. Ejemplos, los cupones, los vales, rebajas por volumen, pagos del espacio de estantes. En el paso 4, la asignación del precio de la transacción a las obligaciones de desempeño. Este paso requiere que la entidad asigne el precio a la transacción determinado en el paso 3 a las siguientes obligaciones de desempeños identificadas en el paso 2. La NIF 15 requiere que esta asignación se base en el precio de venta independiente de cada obligación de desempeño e incluyen requerimientos detallados sobre cómo cualesquiera descuentos o consideración variable deben ser tratados en la asignación. La orientación adicional se incluye en la NIF 15 en relación con cómo la entidad debe contabilizarlos. En este caso, las rupturas, los derechos no ejercidos de los clientes y cambios en el precio de la transacción. En principio, la asignación con base en el precio de venta independiente requiere que se realice un cálculo para cada contrato que contiene más de una obligación de desempeño. Esto puede probar un desafío logístico importante para las entidades con un número muy grande de diferentes contratos y en algunos casos puede necesitarse cambio a los sistemas existentes. La obligación del precio de transacción a las obligaciones de desempeño. La asignación basada en el precio de venta independiente. El precio de venta independiente es el precio al cual una entidad vendería por separado un bien o servicio prometido a un cliente. La mejor evidencia del precio de venta independiente es el precio observable de un bien o servicio cuando es vendido por separado en circunstancias similares y a clientes similares. Un precio establecido contractualmente o un precio de lista para un bien o servicio puede ser, pero no se presume que sea el precio de venta independiente. Los cambios en la transacción. Después del inicio del contrato, el precio de transacción puede cambiar por varias razones, incluyendo la solución de eventos inciertos u otros cambios en las circunstancias. Asignación de precios en las transacciones de obligaciones de desempeño.
asignación de un descuento. Cuando la suma de los precios de venta independientes de los bienes o servicios comprometidos en el contrato excede la consideración prometida en un contrato. El cliente ha recibido un descuento por comprar un paquete de bienes o servicios. El descuento debe ser proporcionalmente a todas las obligaciones de desempeño contenidas en el contrato, a menos que haya evidencia observable de que todo el descuento no se relaciona con las obligaciones de desempeño contenidas en el contrato. El descuento es asignado totalmente a una o más, pero no a todas las obligaciones de desempeños contenidas en el contrato, si se satisfacen todos los criterios siguientes. La entidad regularmente vende sobre una base de precios independientes cada bien o servicio distinto o cada paquete de bienes o servicios distintos contenido en el contrato. B. La entidad también vende regularmente sobre una base independiente un paquete o paquetes de alguno de estos bienes o servicios distintos sobre una base independiente con un descuento para con los precios de ventas independientes, y el descuento atribuible a cada paquete de bienes o servicios a que se describe en el inciso anterior es sustancialmente el mismo en el descuento contenido en el contrato, y un análisis de los bienes o servicios contenidos en cada paquete proporciona evidencia observable de la obligación de desempeño o de las obligaciones de desempeño a las cuales pertenece todo el descuento en el contrato. El paso 5 es el reconocimiento de ingresos cuando, a medida de que la obligación de desempeño se satisface. Este paso especifica cómo la entidad debe determinar cuándo reconocer los ingresos ordinarios en relación con la obligación de desempeño, y si estos ingresos ordinarios deben ser reconocidos en un punto en el tiempo o con el tiempo. La NIF 15 se centra en cuanto al control del bien o servicio para el cliente, al cual puede ser con el tiempo o en un punto en el tiempo. El reconocimiento del ingreso cuando la obligación de desempeño se satisface. Los ingresos ordinarios reconocidos en el tiempo. Cuando cualquiera de los siguientes criterios se satisfacen, esto demuestra que la entidad está transfiriendo el control de un bien o un servicio con el tiempo, y consecuencia debe reconocer ingresos ordinarios con el tiempo. A. El cliente simultáneamente recibe y consume los beneficios proporcionados por el desempeño de la entidad cuando la entidad desempeña. B. El desempeño de la entidad crea o mejora un activo que el cliente controla cuando el activo es creado o mejorado. Y C. El desempeño de la entidad no crea un activo con un uso alternativo para la entidad, y la entidad tiene un derecho forzoso cumplimiento al pago por el desempeño completado hasta la fecha. Medición del progreso para los ingresos ordinarios reconocidos en el tiempo. Para cada obligación de desempeño satisfecha con el tiempo, los ingresos ordinarios son reconocidos con el tiempo mediante la medición del progreso hacia la satisfacción completa de esa obligación de desempeño. El objetivo es describir el desempeño de la transferencia del control de los bienes y servicios prometidos a un cliente. Costos del contrato. La NIF 15 incorpora criterios específicos para determinar qué costos relativos a un contrato deben activarse. Hace una distinción entre los costos asociados a la obtención de un contrato y los costos asociados del cumplimiento de un contrato. En concreto, los costos de obtención de un contrato se activan únicamente cuando estos costos son incrementales para la obtención del contrato, como por ejemplo, comisiones sobre ventas, y se espera que se vayan a recuperar. Como simplificación práctica, se podrán llevar a gastos en la fecha en que se incurran los costos de obtención de un contrato si el periodo previsto de amortización es de máximo de 1 año. Los costos de cumplimiento de un contrato se activan cuando y únicamente cuando corresponden directamente a un contrato
generan o mejoran los recursos que se usarán para cumplir con las obligaciones y se espera que se van a recuperar, salvo que los costos de cumplimiento de un contrato estén dentro del alcance de otras NIF, en cuyo caso se aplicarán los requisitos de las otras NIF. En ambos casos, los costos activados se amortizarán de acuerdo con el patrón de transferencia de los bienes o servicios a que corresponden los costos activados. Presentación. Cuando una de las partes de un contrato haya cumplido, una entidad presentará el contrato en el estado de situación financiera como un activo del contrato, a un pasivo del contrato, dependiendo de la relación entre el desempeño de la entidad y el pago del cliente. Una entidad presentará los derechos incondicionales a recibir la contraprestación como una cuenta por cobrar por separado. Si una entidad realiza el desempeño mediante la transferencia de bienes o servicios, el cliente, antes de que pague la contraprestación, la entidad presentará el contrato como un activo del contrato. Un activo del contrato será el derecho de una entidad a la contraprestación a cambio de los bienes o servicios que la entidad ha transferido al cliente. Una entidad considera necesario el objetivo de la información a revelar en cuanto a todos los requerimientos establecidos por la norma, los cuales podrían ser los contratos con clientes, la desagregación de los ingresos de actividades ordinarias, los saldos del contrato, las obligaciones de desempeño. Por otro lado, las actividades reconocidas por los costos para obtener o cumplir un contrato con un cliente se deben revelar los juicios relacionados para determinar el importe de los costos incluidos para obtener o cumplir un contrato con un cliente. Apéndice B. En este apéndice encontraremos una guía de aplicación para puntos esenciales tratados en la NIF 15, dentro de los cuales podemos mencionar aplicaciones de desempeño que se satisfacen a lo largo del tiempo, métodos de medición del avance hacia la satisfacción completa de una obligación de desempeño, venta con derecho a devolución, garantías, contraprestaciones del principal frente a contraprestaciones agente, opciones del cliente sobre bienes o servicios adicionales, derechos no ejercidos de los clientes, pagos iniciales no reembolsables y algunos costos relacionados, licencias, acuerdos de recompra, acuerdos de depósito, acuerdos de entrega posterior a la facturación, aceptación del cliente e información a revelar sobre ingresos de actividades ordinarias desagregadas. Apéndice C. En este encontraremos la fecha de vigencia y la transición de NIF 15. Una entidad aplicará esta norma para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero del 2018. También mencionamos algunas normas que fueron modificadas por la vigencia de esta NIF, dentro de las cuales podemos mencionar NIF 16, la cual fue emitida en enero de 2016, NIF 15, versión emitida en abril 2016, NIF 17, emitida en mayo 2017. Transición. Una entidad aplicará esta norma utilizando uno de los dos métodos siguientes, de forma retroactiva a cada periodo de prestación previo de acuerdo con la NIF 8, políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores, como también retroactivamente con el efecto acumulado de la aplicación inicial de esta norma reconocido en la fecha de aplicación inicial. Apéndice D. Modificaciones a otras NIF. Este apéndice describe las modificaciones a otras normas que realizó la IAS cuando finalizó la NIF 15. Una entidad aplicará esas modificaciones a periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2018. Si una entidad aplica NIF 15 para un periodo anterior, dichas modificaciones deben ser aplicadas para ese periodo anterior. Estas modificaciones mencionadas en el apéndice D son aplicadas en la redacción de cada una de las normas correspondientes. Gracias por su atención.